Bueno, vamos a dar nuestra primer clase de digestivo. Estamos complicados con exámenes y un montón de cosas que hacen que por ahí hemos tenido que ir postergando este primer pico y los que ya deberíamos haber dado, así que vamos a tratar de ponernos al día en las semanas siguientes. En primer lugar, antes de comenzar el tema, yo quería conversar un poquito con ustedes acerca de lo que ha pasado en la era de cardio, digamos, como para ver en qué podemos empezar a mejorar los resultados, ¿no? Particularmente, lo que pude ver es que de el número de alumnos totales, que son 300 y alguito, de 306 alumnos, 174 no se presentaron a rendir la era de cardio. Y quisiera preguntarles, que alguno por ahí pueda activar su micrófono y comentar, si tienen idea cuál fue el problema, digamos, si el problema fue que tenían otros exámenes, que por ahí pienso que pudo haber sido, o si hubo alguna otra cuestión que nosotros podríamos o pudiéramos tratar de mejorar en algún aspecto. Así que bueno, el que quiera hablar, activa su micrófono y lo comenta. La doctora, mi nombre es Jessica. Yo hice Sí. el oral, pero para mí aparece que yo estaba ausente. Ahí te contesté, acabo de ver, fue un error al pasar la nota, ya se va a corregir. Bueno, gracias, doctora. Profe, particularmente yo, por ejemplo, no me presenté porque rendía a final de micro, y creo que como esa semana coincidía justo en los finales de cuarto. Ajá. Y bueno, es un poco lo que pensé. Buen día, profe. Doctora. ¿Sí? En mi caso, lo mismo, rendía finales de cuarto año y justo coincidía con las mesas, entonces dejé y no me presenté. Doctora, mi nombre es Tamara. Particularmente, a mí lo que me perjudicó, me dificultó mucho, es que se agregó una clase más, entonces como que fue mucho contenido, porque nosotros teníamos 2 clases por semana, y empezamos a tener 3 clases, y fue mucho contenido, se empezó a quedar más corto el tiempo de hacer la redacción y de poder estudiar, y fue mucho antes la era de lo esperado, porque nosotros teníamos sabido que las eras eran en agosto, la de cardio, y bueno, y esta pasó a ser antes de las vacaciones en julio, y a mí particularmente me dificultó más, pero lo hablo por mí, no por mis compañeros, digamos. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? Con respecto a lo que comenta Tamara, ¿sí? Doctora, también hacía que nosotros muchos temas y no llegaba tiempo de terminar todo. Eso acho que pasó con todos. Bueno, pero fíjense que históricamente nosotros tenemos la primera era y la segunda era en el primer cuatrimestre. Porque si vamos al caso, en el segundo cuatrimestre tenemos en la tercera era dos grandes grupos de patologías, que son las de gastro y las de neuro. Entonces siempre, todos los años anteriores, desde que yo tengo recuerdo en la facultad y estoy en esta materia, la era de cardio se rinde en julio antes de las vacaciones. Con respecto a los 3 teóricos, en realidad fue un tema porque inicialmente nos retrasamos con algunos, nuevamente por exámenes y demás, pero los temas son los del programa, tratamos de que se dieran todos, y estaban, digamos, es el programa que manejamos siempre, digamos, o sea, no fue una cuestión de que agregamos temas, por una cuestión de que tuvimos retrasos en el comienzo de los primeros teóricos, fue que se pusieron 3 teóricos por semana. Así que bueno, digamos, medicina es así, tengan en cuenta que en la medida que avanzan en la carrera, cada vez van a tener más contenidos que estudiar y más tiempo que pasarse sentados estudiando, porque realmente es así, digamos, o sea, los primeros años tienen pocas horas de clase, tienen no tantas horas de estudio, y en la medida que avanzan en la carrera tienen cada vez más contenidos, más cosas, y bueno, se vuelve un poquito más intenso, pero bueno, medicina es así, no es una carrera fácil. Fíjense que de las materias, de las
de las carreras que tiene la Fundación Barceló, medicina es la más larga, y es natural porque es la que más contenido debe tener. Doctora. Bueno, Doctora. después, sí. En mi opinión, ¿me escucha? Sí, ¿escucho? Hola. En mi opinión, yo Se te escucha, rendí, no sé quién sos, pero pero yo se te estaba por rendir, pero de última, por no rendir, pero de última me fui porque yo no me sentía segura, porque para mí, no sé, para unos puede ser que pareció muchos teóricos, pero para mí puede ser que hayan sido pocos teóricos, porque eran temas muy largos y que, por ejemplo, en 2 horas se da un tema y yo particularmente no hago tantas sinapsis así tan rápido, entonces yo no entendía muchas cosas porque eran temas largos y en poco tiempo se daban las clases. Para mí, en mi opinión. Bueno. ¿Alguien tiene algo más? Ahí había Cerdán, parece que quería decir algo. Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, escucho. En mi caso, ahora cuando cargaron las notas, mi nota no fue cargada. No sé si tengo que hablar con usted o con quién tengo que hablar. ¿Con quién rendiste? Pásame por un mensajito con quién rendiste y qué fecha. Entonces yo reviso porque por ahí pudo ser que me haya pasado mal la nota. Recién hubo otra compañera que pasé mal, que puse como ausente, creo, y en realidad había aprobado. Sí. Ah, bueno, entonces sí, Así que prácticamente pásame por no. mensajito. ¿Ah? Bueno, ahora le escribo. Doctora, ¿Ah? a mí me pasó lo mismo, yo de tipo rendí... Lo mismo. Te contesté, sí. todavía la tuya no pude revisar. Ah, bueno. Bárbara Muchas Federat, gracias. algo así, ¿sí? Sí. Bueno, mándenme un mensajito y con tiempo voy a ir mirando. O sea, realmente estoy muy sobrecargada con los exámenes porque estamos ahora con el examen de Medicina 2 también y mañana tenemos final de carrera, así que vamos a tener de vuelta un teórico muy cortito para poder, por no perder, digamos, el tiempo. Y bueno, lo que yo les propongo, porque como veo, no solamente que estuvieron 170 que no se presentaron, sino también que entre de los que se presentaron hubo 46 que desaprobaron. Entonces, les propongo que si les parece, ustedes propongan una lista de temas que sean revisados o que sean, digamos, tocados en digamos, clases de repaso, si quieren, acercándose al final, pongámosle a partir de fines de septiembre, cosa de que podamos darles alguna herramienta como para comenzar a repasar los temas de cardio, porque imagínense, ustedes van a tener que estudiar no solamente gastro y neuro, sino también cardio para fin de año, y se va a complicar más todavía, o sea, la carga de estudio va a ser mayor que la que han tenido hasta ahora. Así que, como digamos, intentando colaborar con el aprendizaje de ustedes en esta situación rara que tenemos de estar haciendo la Facultad de Medicina, si les interesa, podemos organizar algunas charlas de repaso con los doctores que dieron los teóricos o con algunos, conmigo o con algún otro de los docentes, para tratar de hacer hincapié en cuestiones por ahí que generen dudas, en cosas que por ahí requieran reforzar un poquito más. Así que les ofrezco eso, pídanlo con tiempo, de todos modos yo lo voy a tener en cuenta y vamos a tratar de por lo menos hacer... programar desde la materia, desde la coordinación de la materia, 2 o 3 por lo menos clases de repaso de los temas de carga. Me gustaría por ahí que pongan cuáles son los que más les interesan, o sea, en general, a mí me parece que los más interesantes son los más importantes y prevalentes, o sea, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, son cosas que ustedes tienen que manejar. Y después, bueno, los otros temas son importantes también, pero bueno, hay temas que sí o sí uno pretende que ustedes tengan un manejo un poquito más suelto de los temas. Así que bueno, sí.
A mí en particular también lo que me pasó fue que vi una cierta falla en algunos docentes del práctico. Particularmente yo con ¿Sí? uno de los docentes de práctico tuve solamente 3 prácticos en toda la era de cardio, con uno de los docentes que me corresponde a Sí, mí. Y sé que varios compañeros también tuvieron ese inconveniente de muchas clases de práctico que no se dieron sí. porque el profesor no se presentaba. Creo que también es importante decir esto porque eh, es una cuestión también digamos, de, ¿cómo decirlo? Como que nosotros por ahí también pusimos nuestra parte y nosotros estábamos en horario y había docentes que por ahí esas clases que tuvimos entraban una hora tarde y la verdad que Entiendo. perdemos mucho contenido porque para mí la parte práctica es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el Ajá. contexto que estamos teniendo. Ajá. Bueno, me parece muy correcta tu apreciación y me gustaría por ahí, me imagino supongo que debe ser uno de los trabajos prácticos que se dan los martes y jueves a la mañana. Sí, exacto. Bien, para ver cómo podemos, que tengo entendido que el docente pidió turnos para recuperar y demás, pero no sé también cómo se manejó con los horarios de los prácticos que pidió para recuperar. Pero bueno, intentaremos mejorar eso, o sea, estoy Doctor, me en pasaba lo mismo. conocimiento. O sea, nos pedía que si teníamos los martes, que nos conectemos los jueves, y los jueves volvía a pasar lo mismo que sucedía el martes anterior, digamos. Esa era la clase de como recuperar, por eso tampoco era que recuperábamos las clases. Ajá, bueno, hablaré con el docente a ver si es que podemos solucionar o si podemos por lo menos colocar otro docente, veremos. Bien, es una cosa que yo lo tenía en conocimiento y varias veces me puse en contacto con el docente para tratar justamente de que cumpla sus horarios, digamos. Así que bueno, es bueno que lo pongan, que lo mencionen porque son cosas que nosotros tenemos que ver también. Así que bueno, ¿sí? Una consulta. ¿Vamos a seguir teniendo 3 veces por semana teóricos? La idea es que por ahora, como estamos de vuelta atrasados, seguramente por lo menos semana de por medio vamos a tener que dar 3 teóricos por semana para poder quedarnos al día. ¿Ah? Profe, En los horarios que estaban previstos, miércoles, jueves y viernes. Otra cosa, yo sé que ustedes tienen la planilla después que nosotros rendimos nuestros orales y esos ustedes entregan a Bedelía y Bedelía son los que deberían de encargarse en subir nuestras notas. Sí. Nosotros, si es que se puede, queríamos pedirles a ustedes en tercera era y en los próximos recuperatorios para los chicos que tienen, que si esas planillas usted lo puede subir a la plataforma porque tuvimos que acercarnos a la facultad y hablar con los EDLs para que nos suban las notas. No, en realidad fue un problema mío. Las notas yo las presenté ayer o antes de ayer. O sea que, porque imagínense que también es una tarea bastante engorrosa hacerme con las notas de todos los docentes y tuve una pareja de docentes dentro de las cuales estaba el docente en cuestión que me plantean que no cumplen los horarios, que recién conseguí que me entregaran las notas antes de ayer. Por lo cual no quería presentar a medias porque si no después tengo que ir corrigiendo en 3 planillas de 110 alumnos las notas de cada uno, digamos. Así que por eso fue que se demoró. No fue problema de los bedeles ni de actas en la facultad, fue problema de los docentes que recién nos pudimos hacer con todas las notas antes de ayer. Y fíjense que aún con todo este tiempo corrigiendo, anotando, copiando y pasando, hay otros que estamos con inconvenientes en las notas, como esta chica Rodríguez Pompeu, como Cerdán, que en realidad tengo que fijarme a ver qué es lo que pasó. En general, si están desaprobados, yo les voy a mandar un mensaje diciéndole que están desaprobados, y si hubo un error en la nota y están aprobados, bueno, les voy a avisar y voy a cambiar después en el acta. Eso lleva un tiempo también, tenga paciencia, porque una vez que está
corregida en el acta en papel que nosotros entregamos acá en la facultad, eso, como ya está cargada la nota en el CIGEDU, tiene que ir a Buenos Aires y desde Buenos Aires hacen el cambio. O sea que va a demorar una semana o unos días más para que le corrijan la nota. Así que tengan paciencia en ese sentido porque no es automático. O sea, una vez que yo cambie acá, va a demorar mínimamente una semana en que la nota aparezca corregida en el CIGEDU. ¿Ah? Bueno, así Buenísimo, que gracias. les propongo que ahora que ya supongo que habrán rendido y aprobado las materias de cuarto, se pongan todas las pilas para esta materia, que es una materia larga, es una materia que requiere que ustedes no solamente estudien el contenido del tema en cuestión, sino también que lo relacionen y repasen lo anterior, como puede ser el repaso anatómico, fisiopatológico, histológico y digamos, y semiológico. Igual nosotros tratamos siempre en la mayoría de las clases, por lo menos, en hacer una especie de repaso rápido de la parte general, lo que se atendió previamente en años anteriores, pero piensen ustedes que ahora ustedes tienen que usar todo ese conocimiento que adquirieron años antes en la solución o la resolución de una situación con una persona, con un paciente. Es muy difícil dar trabajos prácticos en este contexto. Yo lo que les propongo es que ustedes utilicen la información que hay en la plataforma. Yo veo que hay docentes muy motivados a que todos ustedes tengan algo de donde prenderse en esta situación que no podemos ver pacientes. Pero bueno, he visto, por ejemplo, los casitos clínicos que ha subido el doctor Honorat en lo que respecta a estos primeros temas de gastro, que están muy buenos. O sea, ustedes pueden a partir de ahí ir a repasar, ir a estudiar en el libro, hacer resúmenes, están muy buenos, digamos. Entonces, aprovechemos el material que algunos docentes suben a la plataforma para sacar provecho, para ir afianzando conocimientos. Así que bueno, les propongo que no dejen un día de no estudiar medicina interna, por lo menos tienen que sentarse 2 horas por día a leer esta materia, cosa de que lleguen a fin de año con la materia medianamente leída, preparada, y que simplemente les quede a ustedes con el docente sacarse dudas de cosas que por ahí no tienen clara como es. ¿Ah? Así que, bueno, nos quedan 3 meses para el año, así que hay que... Sí, ¿qué otra más? Le quería contar si no existe la posibilidad de que cuando rindamos los orales no nos digan ahí si aprobamos o no aprobamos, para evitar todo este tipo de problemas y incertidumbre de que si no aprobamos, si no aprobamos. En mi caso, por ejemplo, que yo figura ausente, ahora no sé qué van a poner, o sea, por eso es como medio... No sé si lo vamos a charlar. Bueno, doctora, gracias. ¿Ah? Doctora, bueno, yo... una sí. pregunta respecto a cómo va a ser los requisitos para entrar a la ERA, ya que en la primera ERA y en la segunda ERA a último momento hubo cambios de cómo se entraba y quiénes entraban. Tenía dudas sobre eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a manejar esta ERA? Todavía no lo tengo aclarado. El tema es que estamos con muchos problemas de conectividad que ustedes sabrán mucho mejor que yo, y eso hace que sea muy difícil poder tomar un examen y que después no tengamos inconvenientes. Han tenido problemas con la plataforma, que se conectan y la plataforma se les cuelga, entonces después cuando se les activa ya terminó el tiempo de examen. Entonces tengo que ver si es que voy a tener mayor seguridad en el manejo de la plataforma para poder hacer examencitos como hicimos en la era de cardio, y que no sea una situación engorrosa para todos, digamos, porque para ustedes rendir un examen y que se les corte a la mitad y que después no lo puedan terminar es una situación de estrés. Imagínense lo que es para mí después fijarme de todos los que tuvieron ese problema, ver si les hago un nuevo examen, que me diga soporte, si fue real o no real el problema que tuvieron, etc. Es realmente muy engorroso. Fíjense que lo que decidí en la era de cardio fue que todo el que quisiera, salvo el que tenía
De hecho, al final hasta los que querían, digamos, rendir habiendo estado desaprobados en los prácticos, tuvieron la posibilidad de presentarse si querían. Muchos se solicitaron y se presentaron. A algunos les fue bien, a otros les fue mal. La idea es que facilitemos las cosas, no que las compliquemos. Con la era de cambio realmente los parcialitos fueron una gran complicación. Probablemente trabajemos más con los docentes y las notas de los trabajos prácticos. Yo sé que acá hay una gran diferencia, pero es también lo que vamos a tratar de, digamos, tratar de ser más objetivos, digamos, o sea, que realmente la nota del trabajo práctico exprese el trabajo práctico, ¿no? El trabajo que ustedes hicieron, el desempeño que han tenido durante todos los trabajos prácticos, y no que sea una nota de aprobado como para que entren a la ERA, ¿no? La idea es que puedan entrar con algo de base, cosa que sea seguro de que lo aprueben y de que puedan seguir a la instancia siguiente. Ninguno de nosotros queremos que ustedes desaprueben. Si ustedes nos dan un examen excelente, van a tener el 10 que se merecen. El tema es que estamos viendo que tenemos muchas falencias que un poco son secundarias a esta situación de virtualidad en la cual no estamos digamos, en cercanía, en donde ustedes para colmo no tienen la posibilidad de estar con un enfermo, y encima como están a través de una computadora y todavía realmente no tienen la responsabilidad de el ser médico, muchas veces ocurre que no prestan atención al teórico, no lo escuchan, eso yo sé, y ustedes también, al que le corresponda, siéntase afectado, dejan las cámaras encendidas, o apagadas, perdón, y se van a dormir. He tenido teóricos en donde terminó el teórico y bueno, y me quedé a ver quiénes estaban conectados y realmente había solamente 50 alumnos que estaban en el teórico, el resto tenían la cámara apagada, estaban ahí, pero no estaban, o sea, estaba la cámara apagada. Y entonces, sean ustedes responsables de esto. Estudiar medicina significa prepararse para ser un profesional, y uno tiene que prepararse desde ya y desde antes de venir a la facultad incluso. Y esto uno lo tiene que hacer con responsabilidad. La responsabilidad médica es algo que tenemos que ir adquiriendo y que no nos puede faltar nunca. Y ustedes en este momento son responsables de estar en el teórico, de escucharlo, cosa de que sirva para cuando van a leer en el libro, recordar, así se dijo en el teórico, y que de esa manera el aprendizaje sea más fácil. Así que bueno, yo los invito a que traten de aprovechar lo poco que nosotros le podemos dar en esta situación. Tratamos de que sea lo más aprovechable posible, pero no se puede. Y lo que más nos cuesta, y que es uno de los objetivos principales de la materia, es lo que vemos acá, digamos. Yo les he puesto jerarquizar, o sea, estos son objetivos que les he planteado como para esta era, digamos, pero son los mismos que se aplican a todas las otras. Jerarquizar a la historia clínica como un documento médico legal. Resulta ser que ustedes no tienen un paciente para hacer una historia clínica. Entonces yo les propongo... Doctora, sí. Permiso, no sé si es el momento, pero ya que usted tocó sobre ese tema, se escuchan rumores de que se vuelve a rendir a exámenes presenciales. Si en el caso de que vuelva para el final, ¿se va a evaluar esta instancia de historia clínica con el paciente, como era antiguamente? Seguramente que sí. O sea, sí hay rumores y fuertes rumores de que para diciembre estaríamos tomando presencial los exámenes. Entonces serían las 3 los instancias. Exámenes, exacto, práctico, escrito y oral. Sí. La idea es que para fin de año estemos volviendo a la presencialidad, por lo menos para los exámenes finales. No sé si para las eras, pero para los finales sí. Entonces, como recomendación, dado que nosotros no podemos estar con un paciente por ahora, busquen ustedes alguna persona conocida o desde el lugar donde están, traten de acercarse a un centro de salud, hablar con un médico conocido, con alguien que digamos que puedan ayudarles a que ustedes tengan acceso a un paciente para hacerle el examen, para hacerle la historia clínica, para que entrenen a hacer un entrenamiento, un
un interrogatorio. Sirve, por ejemplo, de vuelta, más de por ahí lo medio monótono que es, realizar el interrogatorio con el asistente de Google, otra tarea que se la debemos al doctor Honoral, que ha trabajado tanto en armar los casitos para interrogatorio. Puede servir. No es lo mismo, pero sirve. Así que bueno, les propongo que traten de ver la manera de hacer historias clínicas, una aunque sea, y que la presenten en su trabajo práctico, que su profesor les pueda escuchar y que les haga las correcciones correspondientes, ¿no? Porque esto no se aprende de un día para otro, ¿no? Bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito en lo del tema de clase. Entonces, les decía, nuestros objetivos para esta era es jerarquizar a la historia clínica como un documento médico y legal. Entonces, busquen la manera de hacer historias clínicas. Otra cosa, reconocer los principales motivos de consulta, relacionándolos con el aparato o sistema afectado, reconocer o recordar su fisiopatología, y después entrar en diagnósticos diferenciales y asociación con etiologías probables. En esto se resume todo. Después lo que nos queda es el diagnóstico y tratamiento. Entonces, esto, más allá de que está puesto acá, es el objetivo también de la materia semiología. Entonces, nosotros acá volvemos a hacer hincapié en estas cosas. Y bueno, y después nos queda realizar, o sea, rescatar antecedentes personales que sean relevantes de acuerdo a la razón de la consulta, realizar un examen físico completo y minucioso tratando de comprender el mecanismo fisiopatológico de los hallazgos físicos anormales. Entonces, recuerden que cuando ustedes interrogan, si el paciente tiene vómitos, por ejemplo, tienen que estar tratando de comprender por qué estará vomitando. ¿Será por un problema reflejo? ¿Será por un problema gástrico? ¿Será por un problema de la columna lumbar? ¿Será por un problema cerebral? O sea, a partir de esa asociación de conocimiento que ustedes ya los tienen y que lo ponen ahí en contexto de un motivo de consulta, es donde nosotros podemos ya empezar a pensar en qué es lo que le está pasando al paciente, ¿no? Entonces, de vuelta, fíjense que yo repito mucho la palabra etiología, diagnóstico diferencial, fisiopatología. Si ustedes piensan en cardio, seguramente lo habrán visto bien. Si ustedes entienden la fisiopatología del funcionamiento del corazón como órgano, como bomba, pueden entender perfectamente bien fisiopatológicamente qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, y si siguen relacionando, pueden encontrar cuáles son los síntomas que va a generar, y si siguen relacionando, pueden encontrar qué fármacos pueden utilizar para tratar tal o cual alteración fisiopatológica. Entonces, por ejemplo, tenemos el sistema nervioso simpático acelerado o activado, lo tratamos con el beta bloqueante. Entonces, todas estas cosas tienen un encadenamiento que están todos un conocimiento enganchado con el otro. Si uno lo aprende de esta manera, que es uno de los problemas que tienen ustedes, que tienden a aprender de memoria por ahí algunas cosas, si lo hacen así, encadenando los conocimientos, solamente pensando ustedes pueden llegar a la respuesta correcta. Entonces, aquí en gastroenterología queremos reconocer síndromes y patologías, comprender el mecanismo fisiopatológico, de vuelta, vuelvo a entender lo mismo, estudios complementarios. Con respecto a esto tenemos que conocer el fundamento del estudio complementario. Fundamento significa saber qué es lo que busca, qué es lo que se logra encontrar o ver con el estudio en cuestión, y obviamente después tenemos que saber cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones o situaciones donde no nos va a dar mucha información, y la interpretación de los resultados. Entonces, por ejemplo, una ecografía abdominal, ¿para qué me va a servir? Me va a servir fundamentalmente para ver órganos sólidos y que no tengan la interposición de aire, porque lo que yo necesito es un medio que me transmita los ecos, y el aire no me los transmite. Entonces, si yo sé ese fundamento,
No le voy a pedir nunca a un ilio, por ejemplo, una ecografía abdominal, porque no me va a dar ningún resultado, ninguna información útil, ¿no? Entonces, conocer el fundamento, las indicaciones e interpretar los resultados. Elaborar estrategias diagnósticas de los síndromes, digamos, para llegar a un diagnóstico etiológico planteando diagnósticos diferenciales. E indicar la terapéutica apropiada con conocimiento de las particularidades de cada fármaco. Esto se los doy para que ustedes cuando estudien un tema se organicen de esta manera. ¿Qué síndrome están estudiando? ¿A qué patologías puede corresponder? Por ejemplo, hoy vamos a ver esófago, o sea, el síndrome disfágico. ¿A qué patologías puede corresponder? Puede comprometer a patologías orofauciales, esofágicas, gástricas, de la unión, musculares, neurológicas, etc. De cada una de esas vamos a tener un mecanismo fisiopatológico. De cada una de esas vamos a tener estudios que van a ser indicados, por ejemplo, para una disfagia neurológica, le vamos a pedir una endoscopía digestiva alta con un trago de bario para ver cómo se mueve y cómo pasa el contraste en la zona superior del esófago. Le vamos a pedir un estudio neurológico para ver si es que no está afectado el vago, el glosofaringeo a nivel de la salida de estos nervios del sistema nervioso central. Entonces, ahí, ¿qué estudios le vamos a solicitar? ¿Cuándo le pedimos una tomografía, una resonancia de base de cráneo o del tronco cerebral? De acuerdo a eso, ¿cómo buscamos? Con eso vamos a llegar a la etiología. ¿Qué diagnósticos diferenciales nos podemos plantear? Una disfagia neurológica es por una ACV, por una esclerosis múltiple, por una metástasis de algún tumor a nivel del tronco cerebral, etc. Y después la terapéutica, que también tiene una relación. Entonces, si ustedes pueden hacer de cada tema un resumencito, haciendo hincapié, síndrome, qué patologías, mecanismos fisiopatológicos, así sencillos, o sea, pequeños dibujitos, algoritmos donde ustedes tienen ahí el mecanismo. Fijarse qué estudios le van a solicitar y qué resultados, qué resultados esperan del estudio. ¿Qué otros estudios deben hacer los diagnósticos diferenciales y qué tratamiento en base a lo que tiene el paciente? Si ustedes se arman un apuntecito así de cada tema, les va a ser mucho más fácil también recordar después. Entonces, esto se los puse simplemente para que tengan por ahí una idea de cómo organizarse para el estudio. Estudiar de memoria en esto no sirve. Entonces, traten de relacionar y traten de aplicarlo a una situación. Y si por ahí lo hacen estudiando en su casa y les quedan dudas, utilicen el trabajo práctico para decirle, profesor, tengo esta duda con respecto a este caso clínico. Porque ahí es donde le van a sacar provecho al profesor. ¿Ah? Recuerden que en la historia clínica la anamnesis es algo muy importante. La anamnesis es recordar todo lo que, interrogar todo lo que le ha traído el paciente a la consulta, haciendo hincapié en que cualquier motivo de consulta, o sea, cualquier síntoma, tiene todas estas características que debemos interrogar y dejar constatado en la historia clínica. Fíjense que estamos viendo que con estos 2 años prácticamente estamos sin presencialidad. A los chicos que están entrando al internado les está costando muchísimo hacer esto. Pero obvio, no han visto casi nunca pacientes, no los han interrogado. Entonces, recuerden que el interrogatorio, que la historia clínica es el 80% del diagnóstico. Entonces, considerar que así que el paciente venga por cefalea, por vómito, por disfagia, por lo que fuera, hay que preguntar todas estas características del síntoma y dejarlas asentadas en la historia clínica. Esto cuesta, pero si nosotros tenemos esta listita, digamos, metida en nuestra cabeza, seguramente vamos a hacer mejores interrogatorios.
Ustedes en este momento no están haciendo. Les queda el interrogatorio del asistente de Google o les queda buscarse un paciente y hacerle el interrogatorio. Por ahí lo tienen en la familia, por ahí es un pariente que tenga alguna patología que ustedes conocen, interróguenle, tómense el trabajo, o sea, seguramente a las personas que tienen una enfermedad que está en tratamiento les encanta que les pregunten de su problema. Así que no van a tener problema que el tío, el papá, el abuelo les cuente su enfermedad. E interróguenle. Y si no, como les dije, busquen un doctor colega, un doctor conocido que les pueda ayudar en esto. Entonces, recuerden que tienen que tener una anamnesis con todos los datos de los motivos de consulta o los síntomas que presentó, que tienen que averiguar antecedentes, ya sea lo fisiológico, patológico, los medioambientales, los hábitos, los familiares, y después el examen físico. Hasta aquí es historia clínica. Resumen semiológico es algo que también ustedes deberían aprender a hacer, que nos costó a todos. El resumen semiológico consiste en decir, en este paciente que vino por este síntoma, que tenía tal y tal característica, que al examen físico le encontré tal y tal y tal y tal cosa, considero que tiene tal síndrome. Eso es un trabajo de elaboración que indica que hemos aprendido todo lo anterior. Y eso por ahí es algo que lo tienen que practicar. ¿Por qué? Porque cuando después lo tienen que decir en un examen les cuesta muchísimo más. Entonces lo tienen que hacer ahora. ¿Ah? Trabajar en el resumen semiológico, que lo pueden hacer con el paciente que ustedes tengan, digamos, disponible cerca de ustedes. Consideraciones diagnósticas, y hasta aquí nos quedamos. Cuando ustedes llegan al internado, donde ya tienen pacientes a cargo suyo, van a tener que encargarse de evolucionar diariamente el problema por el cual el paciente está internado, y cuando se va de alta van a tener que hacer un resumen total de todo lo que ha pasado durante la internación del paciente, con un diagnóstico final. Entonces, hasta aquí, hasta el punto 4, es lo que nosotros hacemos en medicina interna, ¿ah? Porque no lo vemos todos los días y porque no somos nosotros los que le damos el alta. ¿Ah? Pero hasta aquí tienen que considerar que tienen que trabajar en la historia clínica que les toque. Entonces, no siempre se consigue eso en un solo práctico. ¿No? Porque en un práctico ustedes pueden hacer el examen físico, el interrogatorio, pero va a quedar a hacer el resumen semiológico. Y las consideraciones diagnósticas, los diagnósticos diferenciales, la metodología de estudio, y bueno, y después considerar el tratamiento, ¿no? Así que bueno, les recomiendo que traten de trabajar tratando de hacer esto lo más práctico posible, porque de hecho es lo que van a necesitar hacer durante toda su vida de médicos. Y ya directamente después, para entrar en lo que es el examen del abdomen, 2 palabras para cuando ustedes van a estar frente a un abdomen. 1, recordar la división topográfica y los órganos que están involucrados, que están contenidos en cada uno de ellos. Y entonces, si el paciente viene con un síntoma, dolor, supongamos, referido al epigastrio, ya sabemos que aquí tenemos el estómago, el hígado, podría llegar a estar la vesícula biliar y va a estar el páncreas, ¿no? Y así de cada región. Y la otra cosa que yo les recomiendo, esto es particular mío, por eso les he puesto este corte transversal del abdomen, en donde ustedes piensen que cuando van a examinar una cavidad, un abdomen, tienen ustedes una serie de instancias a tener en cuenta. O sea, así como cuando en el corazón, lo primero en el tórax, de hecho, cuando jugábamos a los doctores, cuando éramos niñitos, lo primero que hacíamos era agarrar un estetoscopio y poner sobre la zona del corazón. Lo primero que se nos ocurre cuando vemos una panza es ir a tocar la panza, pero no sabemos ni qué vamos a tocar. Entonces, piensen ustedes que cuando van a inspeccionar, palpar, percutir o auscultar, tienen una serie de instancias a tener en cuenta. Una es la piel, con sus características, coloración, cicatrices, pelos, etc. Por debajo de eso está el plano muscular.
que lo debemos tener en cuenta, digamos, muscular y de las vainas, de los músculos, de los mismos y las aponeurosis. Entonces, también esto uno tiene que considerar que está mirando, tocando, palpando. Después, encima viene el peritoneo. Y después recién vienen los órganos. Y depende de dónde estamos, este corte está a nivel de la vértebra lumbar 12, nos va a permitir detectar que ahí está el hígado, que está la cámara gástrica, y es lo que podemos examinar accediendo por la cara anterior del abdomen. Entonces, no pienso hacer una clase de semiología acá, simplemente recuerden que en el abdomen miramos en forma activa, que es cuando le pedimos que levante la cabeza a ver qué pasa con lo que se ve. Después ocultamos para ver si hay ruidos vibroaéreos o no, y después palpamos. Y acuérdense que cuando ustedes tocan piel, tocan músculo, tocan órganos internos. Y todas esas cosas tienen que tratar de concentrarse en que sus manos las perciban, para poder sacar los mejores resultados del examen físico. Les recomiendo que utilicen el Baré Califano. El Baré Califano como librito de semiotecnia en estas circunstancias es excelente, porque describe las maniobras de una manera perfecta, y después, esto es para semiotecnia, para saber cómo ponerse enfrente al paciente y hacer el examen físico. Después, en los libros de semiología van a tener por qué está aumentado, por qué está disminuido, por qué tiene alteración. Entonces, simplemente esto, recuerden cuando están ante una panza que tienen todas estas cosas disponibles en el abdomen del paciente para examen y que no deben ser ninguna dejadas de lado. ¿No? Así que bueno, esto es simplemente para que lo tengan en cuenta para lo siguiente. En lo que respecta a nuestra clase de hoy, pretendía además recordar un poco las cosas que podemos ver desde el comienzo del tubo digestivo, como por ejemplo la cavidad bucal. No vamos a repasar la parte anatómica, pero les va a quedar acá, ¿no? Al igual que la parte funcional, ¿no? En donde es importante la masticación, la mezcla, la secreción de saliva, la deglución, la gustación, la vocalización de las palabras, la respiración como funciones, los órganos anexos, las glándulas anexas que tenemos que saber dónde encontrarlas y hallarlas, pero básicamente tenemos que también recordar que pueden ser motivos de consulta. Entonces la glosalgia, el dolor de la lengua, la odinofagia, que está descrita como el dolor al tragar, el dolor de garganta, que es el dolor que está en las fauces todo el tiempo, o sea que por ahí se usan muchas veces como sinónimos ambos. Aprendí a usar, a seleccionar un cursor, así que lo voy a usar. Puede ser que el paciente venga por dolor a nivel de las glándulas salivales. Actualmente está muy de moda la ageusia o disgeusia con el asunto del COVID. La cialorrea y el tialismo, que en los últimos años se los está considerando como una cosa prácticamente sinónimo, pero en realidad decimos que cialorrea es cuando cae saliva por el costado de la boca y tialismo cuando está aumentada la secreción. Halitosis, mal aliento o olor desagradable. Disfagia, trastornos, dolor al tragar o alguna molestia como imposibilidad. Y el trismo, que es la incapacidad o sea, que es la contractura de los maceteros, que puede deberse a varias cosas. O sea, históricamente se decía por el botulismo. Actualmente es muy raro que tengamos botulismo, podemos tener por tumores de la glándula parótida, por compromiso de la articulación temporomandibular, etc. Cosas por las cuales los pacientes pueden consultar. Recordar que cuando examinamos la boca hay que mirar los labios, la lengua, la piel, los dientes, las encías, el paladar y las glándulas salivales.
Por eso es importante, cuando tengan la oportunidad de estar en la parte práctica, la boca se examina con manos enguantadas, porque una mano la vamos a tener que meter dentro de la boca para tocar todas las estructuras, y la otra tiene que estar por fuera de la boca, conteniendo, haciendo como una mano de contención en la zona de la mejilla en todo caso, ¿no? Algunas lesiones, por ejemplo, estas lesiones generalmente son traumáticas, en donde hay alguna sustancia, algún cuerpo extraño que puede ser uno de estos brackets para corregir los dientes, o una prótesis dentaria, donde tienen aquí una úlcera y aquí ya tienen otra que se está insinuando, se conocen con el nombre de épulis, hiperplasia de los tejidos ahí en la mucosa bucal. Después tenemos, por ejemplo, la estomatitis de Vincent, o boca de trinchera, que es una infección anaerobia de la encía, en donde vemos este aspecto, digamos, de dientes con un muy mal estado higiénico, con este proceso inflamatorio en las encías que puede llevar incluso hasta el desprendimiento posterior de los dientes. Esto puede dar fiebre, le da una intensa halitosis, y bueno, y si tenemos la posibilidad de ver esto algún día, hay que considerar que hay que hacer higiene bucal y dar antibióticos que cubran los gérmenes anaerobios de boca, en donde puede ser una penicilina, una amoxicilina, una clindamicina, una amoxicilina clavulánica. Diferentes lesiones que pueden llegar a haber: un chancro sifilítico, una úlcera en la boca, en este caso es una infección tuberculosa, pero bueno, ante estas cosas uno lo que tiene que hacer es hisoparlo y distribuirlo en un portaobjeto y mirarlo pintarlo con colorantes para ver bacterias y con colorantes para ver células malignas. Entonces podemos, en este caso, es una infección por tuberculosis. Esto es muy común en la infancia, la gingivostomatitis herpética. Aquí tenemos una lengua con muguet oral. Aquí tenemos las úlceras recurrentes, la estomatitis aftosa, es algo bastante común de ver, en donde tenemos enfermedades, por ejemplo, que cursan con esta estomatitis aftosa recurrente, como el síndrome de Behçet, que es una vasculitis, algunas inmunodeficiencias, déficit vitamínico sobre todo. Pueden ser el comienzo o pueden manifestarse como enfermedad intestinal inflamatoria. Así que bueno, suelen verse con frecuencia. Son muy dolorosas, generalmente son autolimitadas, pero son recurrentes, vuelven a aparecer. Podemos encontrar lesiones precancerosas. Hay diferentes formas, como por ejemplo el líquen plano en forma de hojas de lecho, en forma de exulceraciones, o en forma de placas engrosadas, que parece como que hubiera, digamos, un sobrecrecimiento en la zona. Podemos tener las keilitis, en donde son las lesiones en el borde de los labios, las leucoplasias, que son lesiones blancas, que están adheridas, que no se desprenden fácilmente y que en general son lesiones que se consideran premalignas, digamos. Es común en las personas que fuman, en los alcohólicos, en los que toman frecuentemente las bebidas muy calientes. El cáncer de boca es algo que uno debe considerar ante la presencia de lesiones como las que vimos, como las que les mencioné recién, o ya lesiones que van indurando induran el paladar, induran la encía, induran el paladar, los pilares del paladar, y son extremadamente dolorosos, ¿no? Los pacientes más expuestos serían, con más predisposición, son los tabaquistas y alcohólicos. Y bueno, hecho el diagnóstico, son lesiones que son muy difíciles de llegar en estadios curables, pero bueno, hay que hacer el diagnóstico. Llegamos a los síntomas. Halitosis. Las causas de la halitosis, o sea, el aliento fétido o mal aliento, pueden deberse a varias cosas y pueden deberse a procesos originados en varios lugares.
en la cavidad oral, entonces tenemos todo lo que sea inflamación de las encías, inflamación de las zonas donde se implantan los dientes, inflamación de las amígdalas, caries, cáncer, abscesos, etc. Pero también tenemos lesiones localizadas en otro lugar. Esto, digamos, como causa del mal aliento por problemas en la boca, una muy común es la boca seca, por eso que una de las cosas que se recomienda siempre es tomar agua para mantener húmeda la boca. Es común que, por ejemplo, algunas dietas, sobre todo los que comen mucho ajo, mucha cebolla, tengan un aliento particular. Actualmente también está muy de moda, aunque es caro, así que no todos lo pueden conseguir, es comprar, por ejemplo, el aceite de pescados de mar, que son ricos en omega 3. Estos pacientes, viene un remedio que es el Besalip, y que luego de tomar ese medicamento, esa cápsula en forma bastante prolongada, digamos, comienza a tener un aliento a pescado, también el paciente. Después tenemos la placa bacteriana por mala higiene, el crecimiento de bacterias durante la noche por proliferación bacteriana, no limpiar correctamente los dientes, y lo que se recomienda, estos son cartelitos de los odontólogos, utilizar pasta dental, cepillar no solamente los dientes, sino también las encías y la lengua, intentar aumentar la salivación para combatir la boca seca con chicles sin azúcar y beber agua, ¿no? Después tenemos patologías de la nariz, por ejemplo, no es extraño de ver cuerpos extraños que ingresan a la nariz sin darse cuenta. A veces suele ocurrir en pacientes con algún trastorno del sensorio que inhalan un insecto o algún cuerpo extraño y que queda retenido, entonces genera acumulación de moco, pus, etc. Es común que las rinosinusitis crónicas generen también una litosis, acompañada obviamente por la frecuencia aumentada de moco purulento. En nuestra zona, en nuestro país, todavía la lepra no se ha erradicado y siempre debe considerarse un diagnóstico diferencial ante una úlcera que aparece sin otra cosa. Nosotros debemos buscar la lepra, la leishmaniasis, como enfermedades que todavía son endémicas en nuestro país. Puede ser patología faríngea, que nos causa litosis, puede ser patología laringotraqueal, como cuerpo extraño, como problemas pulmonares, como divertículos a nivel del esófago superior, como tumores a nivel del esófago o del estómago. Aquí no está puesto, pero por ejemplo, la acalasia, con la formación de una gran cantidad de saliva, restos de alimentos y demás, genera una intensa litosis. Digamos, son las diferentes alteraciones, digamos. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros un paciente con halitosis? No es tan complicado, porque generalmente el paciente viene con halitosis y algo más. Pero bueno, en base al algo más, veremos si es importante primero iniciar con un examen otorrinolaringológico en el caso de rinosinusitis, laringitis, traqueitis, etc. Un examen odontológico y estomatológico. Estomatológico se refiere a un examen exhaustivo de la boca, en donde nos tenemos que poner guante, pedirle que abra la boca y meter el dedo y examinar. Podemos necesitar una radiografía de tórax, una endoscopía, y un test para detectar disminución de la secreción salival, que es el test de Schreiber, que se utiliza para detectar el síndrome Zika o síndrome de Sjögren. Y puede ser una medida, digamos, terapéutica la administración de vitamina C, porque la vitamina C nos mejora el trofismo de los epitelios. Debemos considerar que algunas veces hay personas que son muy obsesivas, entonces es como que parece que encuentran mal olor en todos lados. Otros en donde no encontramos ninguna causa y el paciente no tiene esa obsesión, y después la que realmente tiene. Entonces,
Puede ser fisiológica transitoria, por ejemplo, la extracción de un diente, un proceso infeccioso que está bajo tratamiento. Y tenemos que ver si esos procesos son orales o si son extraorales en el caso de que persista, ¿no? El otro síntoma común es la serostomía. Fíjense que en la población adulta mayor, después de los 50 años, el 40% de los pacientes tienen en algún momento sensación de boca seca. Y uno diría, ¿qué pasa? Es porque están viejos. Y no. La vejez puede ser, en parte, pero básicamente tiene que ver con medicación que reciben. Muchos medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, para todo, o sea, medicación, digamos, por diferentes procesos mórbidos, alteran el gusto y disminuyen la secreción salival. Si fuera un paciente diabético, la diabetes en sí nos genera trastornos funcionales en la salivación. Y después tenemos otras situaciones, ¿no? El exceso de consumo de alimentos con hidrato de carbono, la dentadura en mal estado, el estrés, los trastornos, son trastornos comunes, digamos, que van a dar serostomía. Uno diría, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para solucionar? Vamos a ver que hay maneras bastante sencillas. Vamos a decir que la serostomía, para definirlos, es una sensación subjetiva de boca seca por disminución en la producción de saliva. Entonces, normalmente producimos esto por minuto, 0,2 a 0,4 mililitros, y cuando ponemos un alimento en la boca y estamos comiendo, aumenta hasta 2 mililitros minuto para formar justamente el bolo alimenticio. Van a ver ustedes que hay una gran cantidad de fármacos, de uso muy común, de hecho, sobre todo que tienen que ver con la parte neurológica y psiquiátrica, que pueden generar disminución de la secreción de saliva. A eso se le suma el estrés en el que vivimos habitualmente, algunos déficits vitamínicos, algunas situaciones como por ejemplo antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello en donde se atrofian las glándulas salivales, al consumo de marihuana como causa de halitosis. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esto, una boca con una lengua depapilada, seca, agrietada por la falta de salivación. Eso va a generar dolor al comer, dolor espontáneo. Junto con eso vamos a tener una masticación dolorosa, una deglución dolorosa y hasta incluso un problema para poder hablar, porque si tenemos la boca seca, lo más probable es que las palabras no salgan fácilmente, digamos, y no se entienda lo que el paciente dice. Junto con eso, a la vez esta atrofia, va a haber una atrofia de las papilas gustativas, por lo tanto el paciente va a tener una disgeusia. Le va a molestar muchísimo usar una prótesis, que de hecho va a ulcerar sus encías, y con mucha frecuencia genera caries el tener la boca seca. Entonces, a estos síntomas, que son comunes relacionados con la boca, tenemos que agregar que si fuera un síndrome Zika, o sea, un Sjögren, las secreciones exócrinas en sí están disminuidas, entonces el paciente puede tener hasta problemas para expectorar, o sea, secreciones muy espesas, puede tener dispepsia y puede tener constipación. Al examen físico, entonces, vamos a encontrar la lengua con erosiones, por ahí puede haber cándidas, y si queremos hacer estudios para confirmar, podemos hacer, ¿no? Pero no son, digamos, de uso rutinario. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es cómo asesorar al paciente para solucionar el problema, por lo menos para aliviarlo, porque es una situación molesta. Entonces, estimular la producción de saliva, masticando, entonces puede ser masticando cualquier cosa que no sea dulce, para que no predisponga a más caries. En general, los caramelos ácidos son muy estimulantes de la secreción de las glándulas salivales. Utilizar sustitutos de la saliva,
hacer una higiene dentaria eficiente, digamos, fijarse si no hay alguna medicación y si es factible que sea la medicación, suspenderla o cambiar por otra que no genere, y podemos utilizar la pilocarpina que viene en gotas y en comprimidos como tratamiento, digamos, para estimular al parasimpático y de esta manera favorecer la secreción de saliva. El otro síntoma sería la cialorrea. Como les dije, muchas veces se utilizan como sinónimos, pero la cialorrea es cuando nosotros vemos que escurre saliva por el costado de la boca, ¿no? Es normal en los niños, ¿no? Les decimos que son, digamos, que tienen esa baba digamos, que es normal, que hay que estar limpiándola, pero si persiste más allá de la primera infancia, hay que considerar que puede haber algún trastorno. Las causas más frecuentes a tener en cuenta dentro de lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos, las demencias, temas que vamos a ver en neurología, los accidentes cerebrovasculares, y después tenemos enfermedades que vamos a ver en la clase siguiente, como el reflujo gastroesofágico, como infecciones en la cavidad oral, como medicamentos depresores del sistema nervioso central. Entonces, hay tratamiento, nuevamente. Vamos a hacer exactamente al revés que cuando teníamos la boca seca, entonces acá le vamos a poner antagonistas del parasimpático que se pueden colocar digamos, en la boca antes de dormir. Se puede utilizar anticolinérgicos como el bromuro de peratropio en forma de spray nasal. Ya lo conocieron, el bromuro de peratropio en el tratamiento del EPOC y del asma. Y como tratamiento de segunda línea podemos utilizar el glipopirrolato, que se utiliza en comprimidos, y la terazocina, que es un bloqueante alfa simpático, que se utiliza, o sea, por lo tanto, me va a generar un aumento de la salivación, pues un antagonista alfa 1, y ayudaría, digamos, a que disminuya la producción de saliva. Entonces, si se puede y funciona, hay que mantener el medicamento. Entonces tenemos la opción de la atropina, del bromuro de peratropio en forma de buches, el glicopirrolato o la terazocina en forma de comprimidos. Extraordinariamente podemos utilizar la toxina botulínica, la radioterapia de las glándulas salivales, pero bueno, son tratamientos muy agresivos. Entremos a esófago ahora. Es importante recordar las conexiones anatómicas. Entonces, recuerden que tiene relación y está en contacto con la aorta torácica, la aorta descendente, que está en contacto con la tráquea, más hacia arriba, que tienen una parte común, digamos, la vía aérea y la vía digestiva, en lo que es la faringe, que tenemos que tener para una deglución correcta, todo un funcionamiento perfecto aquí entre neurológico y muscular, y que tenemos zonas o esfínteres, digamos, donde tenemos el esfínter superior y el esfínter inferior que está a nivel del diafragma. También debemos recordar que a nivel del esófago tenemos un funcionalismo que está dado por el hecho de que es un órgano muscular, tiene por lo tanto una actividad muscular que es involuntaria, y podemos describir el peristaltismo primario, que sería el normal, el que aparece con la deglución, el que comienza con la deglución y comienza, digamos, a ir avanzando el peristaltismo, relajando progresivamente el músculo hasta llegar al esfínter esofágico inferior. Tenemos el peristaltismo secundario, que suele aparecer en forma espontánea en algún momento del órgano, que aparecen en general luego de que uno traga un bolo alimentario muy grande, o que ha quedado, digamos, trancado, digamos,
contenido de un bolo alimenticio en el esófago, y el peristaltismo terciario, que pueden aparecer también espontáneamente. Una de las primeras cosas a tener en cuenta dentro de los trastornos esofágicos son los trastornos motores, justamente. Entonces tenemos los trastornos motores como por ejemplo la peristalsis sintomática, que es cuando sentimos el avance de la onda peristáltica, el espasmo esofágico difuso o esófago en cascanueces, en donde tenemos zonas de contracción espasmódica que van generando, digamos, zonas de espasmo y de relajación, con lo cual, digamos, es muy doloroso, digamos, y es un diagnóstico diferencial incluso del síndrome coronario, de un dolor anginoso. Después tenemos la hipertonía del esfínter esofágico inferior, en donde el paciente todo lo anterior puede intentar, pero resulta que abajo no se relaja, entonces el alimento queda retenido en el esófago. Entonces estaríamos ya en presencia de una acalasia. Hay ondas, pero abajo no se puede relajar. Y después tenemos trastornos inespecíficos. La peristalsis sintomática esto es lo que ocurre normalmente, solo que en este caso sentimos que avanza la onda peristáltica. Tenemos que hablar de disfagia. Entonces, la disfagia es la alteración o la sensación de que hay un obstáculo al paso del bolo alimenticio, que puede ser por varios mecanismos. Entonces puede ser por alteración del mecanismo de elusión orofaringio. Entonces la disfagia superior, digamos, orofaringia, tiene que ver con los trastornos neurológicos. Los pacientes con ACV, por ejemplo, son los que, que afectan los núcleos de los nervios, digamos, que controlan a la faringe, como por ejemplo el glosofaringio, el hipogloso, el vago, van a tener trastornos de glutones. Las alteraciones de las contracciones peristálticas del cuerpo del esófago nos van a generar disfagia. El estrechamiento mecánico de la luz esofágica, ya sea por una obstrucción, por un tumor, ya sea de la luz externo que comprima, y una sensación, digamos, algo no orgánico de la disfagia, una disfagia sin hemateria, digamos, que no tenemos causa para la misma. La podemos clasificar entonces de acuerdo a su localización en orofaringia, que dijimos que es neurológica, y la esofágica propiamente dicha. La esofágica podemos dividirla en mecánica y motora, donde la mecánica sería la obstrucción por alguna causa, digamos, tumor, estrechez, y que tiene una progresión muy característica, porque primero va a ser para los sólidos, y por último va a ser para los líquidos. Y después tenemos la motora, donde tenemos una incoordinación o un trastorno en la contractilidad del órgano, en donde no tiene la misma secuencia de progresión que tiene la mecánica. Aquí en la motora, de hecho, muchas veces es exactamente al revés. En el caso, por ejemplo, de la hipertonía del esfínter esofágico inferior, cuando la persona come, el peso del alimento ayuda a que abra el esfínter esofágico. Por lo tanto, es más común que la disfagia sea a líquidos que a sólidos. Pero bueno, puede ocurrir, puede haber, digamos, no necesariamente hay tanta relación no hay tanta progresión. Entonces puede ser tanto para sólidos como a líquidos. Y es peor para líquidos. Con respecto a la superior, dijimos las causas más frecuentes, las accidentes cerebrovasculares, las enfermedades que cursan con alteración del sistema extrapiramidal, las demencias, y algunas neuropatías periféricas. Hay enfermedades bastante poco comunes a veces que nos generan trastorno de glutorio, y que hay que recurrir a todos los estudios que les mencionaba recién, los estudios de imágenes, el estudio de la motilidad
estudios contrastados para ver cómo se mueven los músculos y el órgano en la parte superior para ver cuál es la causa. Bueno, y después tenemos enfermedades como por ejemplo la miastenia gravis, que es un trastorno neurológico por alteración de la unión de la placa neuromotora, y la polimiositis, que es una enfermedad autoinmune en donde los músculos se inflaman y por lo tanto no trabajan correctamente. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Que el paciente tose cuando bebe líquidos, que no puede deglutir saliva, entonces tiene una cialorrea, y que frecuentemente tiene neumonías aspirativas que pueden producir la muerte. Esto es lo que frecuentemente vemos en un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, que no hemos valorado la deglución y que no le mandamos a la casa con una alimentación por sonda nasogástrica o por alguna medida, por otra forma que no sea la vía oral. Vayamos a la esofágica. Puede ser de origen motor. Entonces, tenemos anomalías a nivel del cuerpo o del esfínter esofágico inferior. El paciente siente más bien que la comida se le tranca, que puede darse no siempre y que es tanto para sólidos como a líquidos. Entonces, ¿qué causas tenemos? Tenemos la esclerodermia, una enfermedad autoinmune en donde tenemos un proceso fibrótico que va cambiando el músculo liso por colágena, entonces se convierte en un tubo rígido con algunas áreas de estrechez que generan una disfagia y que generan sobre todo por la fibrosis de todo el esófago, con una dilatación del esfínter esofágico con esofagitis por reflujo. Podemos tener la motilidad excesiva, el esófago en cascanueces que da un dolor intenso a nivel del retroesternal, el espasmo esofágico difuso, que es algo parecido, una motilidad incoordinada con contracción, o sea, no hay progresión peristáltica de la onda, y bueno, y la acalasia, ¿no? La acalasia, que puede ser de causa, digamos, de vuelta a una causa motora por alteración en los nervios, digamos, que se encargan de mandar la orden de contracción a estas zonas del esófago. En la acalasia en general hay una zona, que es la parte inferior, en donde hay un espasmo con una relajación de la parte superior. Entonces, después tenemos la disfagia mecánica, que está primero ante sólidos y por último con líquidos. Aquí la causa primaria y fundamental es el cáncer de esófago, en donde es muy notable que el paciente evoluciona con esta disfagia progresiva, que primero va limitando la ingesta, y que después llega a un punto en donde no puede ni tragar la saliva, que ya siente la molestia. En este lapso el paciente va adelgazando y muchas veces llega a la consulta con un severo deterioro del estado general, generalmente en caquexia, y con muy poca posibilidad de hacer algún tratamiento curativo. Después tenemos la disfagia lusoria, que es una disfagia rara de ver, pero que tiene que ver con una compresión del esófago por una arteria subclavia aberrante, que cruza digamos, que comprime el esófago, digamos, al pasar digamos, para pasar hacia el otro lado, y bueno, y genera el trastorno del glutorio. Y después tenemos fármacos, que hay que tener en cuenta porque muchas veces suspendiendo el fármaco se soluciona el problema. Acalasia. Entonces tenemos una alteración en los plexos nerviosos, en donde tenemos una ausencia de peristaltismo en el cuerpo y una incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces tenemos una zona hipertónica que evita el pasaje de los alimentos hacia el estómago. Es común que el paciente tenga regurgitación, que tenga un esófago que se ve en la radiografía de tórax como un esófago ensanchado, y si le hacemos una placa de perfil
vamos a ver el esófago con un nivel hidroaéreo, que es lo que nos marca que está dilatado y que tiene un contenido, digamos, de restos alimenticios y demás. Obviamente esto genera la putrefacción de esos alimentos en el esófago y eso genera una intensa halitosis. Y nosotros tenemos algunos casos de, digamos, enfermedad de Chagas en donde podemos, digamos, que pueden generar acalasia. Entonces, habitualmente comienza en la edad media de la vida, el paciente tiene disfagia, tiene dolor torácico, regurgita los alimentos sin digerir, suele tener tos y hasta incluso neumonías o bronconeumonías a repetición por aspiración del contenido, tiene frecuentemente tos nocturna y bueno, y la halitosis. Vamos a hacer, ante la sospecha, una radiografía simple de frente y perfil, una seriada de esófago gastrodenal con la técnica del doble contraste, en donde vamos a ver lo que ustedes siempre, digamos, van a encontrar en todos los lugares, como la parte final que se ve del esófago en cola de ratón o en pico de pájaro, que es en la zona donde se estenosa, donde queda el espasmo de la parte inferior, generalmente el esfínter esofágico inferior. Actualmente la endoscopía permite, digamos, ver, tomar biopsias, hasta incluso tratar de vencer el lugar o hacer inyección de toxina botulínica para tratar de relajar la zona. Entonces aquí ya ven radiografía de tórax, aquí se ve la dilatación del mediastino. Lo ideal sería ver, como les decía, el perfil, porque en el perfil vamos a ver bien el esófago y el nivel hidroaéreo que da que da el contenido esofágico, y aquí ven el famoso pico de ratón o cola de pájaro, que es característico, digamos, de la radiografía contrastada. Entonces, en la endoscopía vamos a ver dilatación y atonía del cuerpo, un esfínter inferior que está plegado y cerrado y que no se abre durante el procedimiento. Podemos hacer una manometría. La manometría sirve para básicamente estudiar las diferentes presiones a diferentes niveles del esófago. Entonces, lo que vamos a ver en una manometría esofágica es que el cuerpo tiene una presión disminuida y el esfínter esofágico inferior tiene el aumento de la presión en el esfínter esofágico, que debería relajarse con la dilución. Entonces, en una acalasia vamos a tener la peristalsis en el esófago, en el cuerpo, una presión basal elevada en el cuerpo, relajaciones incompletas o nulas del esfínter esofágico inferior, con una presión de reposo del esfínter esofágico inferior que está elevada. Como ustedes pueden ver acá, hemos hablado de radiografía de tórax, seriada de esófago gastroduodenal, endoscopía, y eventualmente podríamos hacer algún estudio más si por ahí sospechamos que fuera un cáncer, por ejemplo, puede ser necesaria una tomografía como para ver el resto de las estructuras del mediastino. ¿Qué nos puede dar? Como les dije, es común que tengamos neumonías por aspiración o bronconeumonías, que el paciente se despierta a la noche asfixiado porque hace la regurgitación del contenido, y la presencia de ese contenido alimentario en putrefacción lleva a que la mucosa se irrite, entonces vamos a tener esofagitis que va a dar pirosis, dolor, trastorno con la ingesta de alimentos. Dentro del tratamiento factible, dentro de lo que podemos usar, el dinitrato isosorbide o el mononitrato sería una alternativa para intentar relajar el esfínter esofágico inferior. Y en forma crónica, la amlodipina, por ejemplo, como un bloqueante del canal de calcio, suele ser de utilidad para reducir algo la presión del esfínter esofágico inferior. Muchas veces no funciona y hay que recurrir a la toxina botulínica, en donde se inyecta en la zona del espasmo, de la estenosis, la toxina botulínica, o se hace dilatación con bujías. Actualmente incluso hay la posibilidad de colocar stents en el esófago para mantener dilatada la zona que está
que está, digamos, con el espasmo, y con eso se puede, digamos, salvar las situaciones. Y si no, nos queda la miotomía de Ehler, que es una cirugía en donde lo que se hace es cortar la capa de músculo circular del esfínter esofágico inferior, y con eso, obviamente que se va a relajar, pero al quedar relajado y dilatado, es muy común que tengamos reflujo gastroesofágico como complicación de esta cirugía. Pero bueno, son las alternativas que tenemos. Entonces, como les dije, una de las posibilidades es hacer la dilatación neumática y hasta incluso colocar un stent. ¿Cuáles serían las situaciones en donde no vamos a hacer eso? Que el paciente esté en muy mal estado general, generalmente el no poder alimentarse les lleva a que estén desnutridos, adelgazados, que hayan tenido un infarto de miocardio, que no se pueda descartar que no sea un cáncer lo que tenga, y que sea un paciente que no coopere. Entonces, en estas condiciones directamente ni se intenta, es complicado. Nosotros tenemos una señora con una calasia en la cual justamente no hemos podido tomar biopsia para descartar que sea un cáncer. Entonces lo que hemos hecho con ella fue hacerle una gastrostomía para poder alimentarla, y le pedimos que no consuma absolutamente ni agua por la boca, digamos. Y con eso la señora por lo menos se alimenta, pero bueno, la tenemos internada cada mes y medio o 2 por neumonías, por bronconeumonías aspirativas. Bueno, la otra cosa es el espasmo esofágico difuso, que generalmente da disfagia, dolor de comienzo súbito, retroesternal, que se suele desencadenarse por la ingesta de bebidas frías o muy calientes o por el estrés emocional. Hay que tenerlo en cuenta porque es un diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo, y puede ser, debe tenerse en cuenta sobre todo como diagnóstico diferencial del ángulo. La metodología de estudio es básicamente en todas la misma, digamos, ¿no? Es una radiografía contrastada, o sea, una seriada esófago-gástrica, y una endoscopía, tanto para el espasmo esofágico difuso como para el esófago en cascanueces, que tienen un tratamiento muy similar. El esfínter esofágico hiperintenso es más o menos igual, nos va a generar una calasia igual que la calasia típica. Voy a pasar un poquito esto. Después tenemos las infecciones, las esofagitis. Es común la esofagitis por cándida. Encima en estos últimos años, el uso de medicación para la gastritis en forma de, bueno, ahora la ranitidina ya no se comercializa más, pero sí tenemos los inhibidores de bomba de protones que nos alteran el pH y que predisponen a la proliferación de cándida. De todos modos, es más común que tengamos en pacientes inmunosuprimidos, que estén en tratamiento quimioterápico por algún tumor, los diabéticos. En ellos es más común que tengamos candidiasis esofágica. El paciente va a venir quejándose de deglución dolorosa, muchas veces directamente viene con no puede comer, vienen adelgazados, y parece que incluso uno piensa que puede ser una cosa más grave, y en realidad se hace la endoscopía, se ve las lesiones, se hace el tratamiento y el proceso desaparece. Entonces, siempre es importante no solamente tomar muestra para cultivos, para directo, para ver la cándida, sino también cultivarlas, porque vamos a ver que hay especies de cándidas que no funcionan inicialmente con el fluconazol y hay que usar otro tipo de antimicóticos. Y además, muchas veces pueden ser lesiones, hay que establecer el diagnóstico diferencial con el herpes y el citomegalovirus, que dan lesiones bastante parecidas. En el caso de la esofagitis por cándida, se debe usar fluconazol. En general son 100 miligramos por día durante una semana mínimo, y asociado a los buches de nistatina, que la nistatina es un antimicótico
que hace, en este caso, efecto local, se debe hacer buches y tragar varias veces al día como agregado al fluconazol. Aquí ven ustedes lo que les decía, digamos, frecuentemente vemos esto es una esofagitis candidiásica, pero aquí ven ustedes esto que no hay mucha diferencia, pero acá tenemos ulceraciones, ulceraciones más grandes, que son más típicas de las esofagitis por citomegalovirus y por herpes, en donde es importante hacer, cuando tenemos estas lesiones, la biopsia del borde de la úlcera y del fondo de la úlcera, porque va a ser, digamos, por citomegalo, nos van a dar en un lugar positividad y las herpéticas más en el fondo de la úlcera. Entonces, aquí, si las lesiones son herpéticas, es más común que sean en el borde, y si son por citomegalo, más del fondo. Obviamente estas cosas se producen en pacientes que tienen claramente una inmunodepresión. Tiene que hacerse, digamos, hecho el diagnóstico. Fíjense lo importante de hacer el diagnóstico. El tratamiento es completamente diferente. Y si no se trata, podemos tener perforación esofágica, infección viral diseminada, lo cual puede poner en riesgo vital al paciente. El tratamiento es con aciclovir intravenoso. Podemos utilizar después para completar el valaciclovir oral durante 10 días de tratamiento. Y eventualmente en los resistentes el Foscarnet, que es otro antiviral para esta situación. Esta es la esofagitis por citomegalo. También el paciente generalmente es un inmunosuprimido, los síntomas son parecidos. En la endoscopía las lesiones son parecidas, deben cultivarse o por lo menos mandarse a que se haga anatomía patológica, porque también son bastante características las lesiones. Y el tratamiento es con ganciclovir para el citomegalo. Después tenemos la esofagitis por cáusticos, bastante común en los niños, generalmente por la lavandina o por los tapacañería, que los chicos van y tocan y pueden tragar y bueno, pueden tener lesiones gravísimas, en donde depende la magnitud de la ingesta y el tiempo de permanencia del mismo, vamos a tener diferentes grados. Por ejemplo, el primer grado que afecta solo la parte superficial, el segundo grado que afecta toda la mucosa, la submucosa y la capa muscular, que van generando, que generan un cuadro agudo, digamos, bastante dramático, con dolor, sangrado, y que va después a cicatrizar con estenosis del esófago. Y el tercer grado, que directamente afecta toda la pared y ya destruye la pared y avanza hacia el resto del mediastino, generando una mediastinitis. Entonces, la mediastinitis, la esofagitis cáustica, primer grado, solo la parte superficial, segundo grado, toda la pared del órgano, pero sin perforación, y tercer grado, con perforación. No hay mucho que hacer. El paciente va a venir con síntomas que pueden incluso llegar, digamos, con una muerte, muriéndose, digamos, por la mediastinitis. Vamos a ver que no podemos hacer estudios endoscópicos porque la pared del órgano está tan friable que uno puede perforar con el procedimiento, entonces no se debe hacer. Sí, radiografía, tomografía, para ver, digamos, compromiso del órgano y de los órganos vecinos. Si hay perforación, claramente hay que entrar con cirugía para tratar de solucionar la perforación. Se puede utilizar corticoides, antibióticos profilácticos y claramente nutrición a través de una gastrostomía, mientras que cicatriza el daño esofágico. El paciente puede quedar con una estenosis esofágica, o una o múltiple, o puede devenir en esa zona
un cáncer de estómago o de esófago muchos años después. La esofagitis eosinofílica. Raro, todo lo relacionado con eosinófilos en realidad es raro. Ustedes vieron en respiratorio las neumonías eosinofílicas, el síndrome hipereosinofílico idiopático, que algunos son, como el nombre lo dice, idiopáticos sin una causa que uno pueda detectar, y otros son por algún proceso infeccioso relacionado, por ejemplo, con parasitosis, y algunas veces son relacionadas a procesos autoinmunes o a algunas infecciones. Entonces, vamos a tener como síntomas disfagia, sensación de impactamiento de la comida, síntomas de pirosis que no responden al tratamiento habitual y que, digamos, tenemos que hacer el diagnóstico por la videoendoscopía, en donde vamos a encontrar anillos circulares, donde vamos a encontrar estructuras, o sea, estrechamientos, una especie de corrugado que hay en toda la superficie del órgano, un mesófago que tiene un calibre menor, y las paredes cubiertas por manchitas blanquecinas que, si uno toma una muestra, son abscesos de eosinófilos. Fíjense que la relación de enfermedades son enfermedades alérgicas en general, procesos eosinofílicos que comprometen el resto del tubo digestivo, y puede haber en la enfermedad celíaca. El tratamiento es eliminar tratamientos que generan alergia, y en general eso mejora en gran parte de los casos. El diagnóstico se hace cuando en la biopsia encontramos 15 o más eosinófilos por campo de 400 poros. Entonces, el tratamiento es dietético y posteriormente el corticoide. El corticoide puede ser en forma de tópicos, entonces el propionato de fluticasona, el mismo que se utiliza para el asma, solo que en vez de hacerlo en aerosol, se ingiere. Hay geles viscosos de budesonide que también pueden usarse, y los pacientes luego de 6 a 8 semanas deben repetirse la endoscopia para ver si hay respuesta histológica al tratamiento. Entonces, tratamiento de la esofagitis eosinofílica: primero el dietético, segundo el corticoide, que lo vamos a hacer en el momento agudo, cuando el paciente no puede tragar, va a ser sistémico, entonces le vamos a dar generalmente metilprednisolona o dexametasona, en dosis equivalente a 1 miligramo kilo de prednisona, y una vez que el paciente puede comenzar a deglutir, le vamos a dar preparaciones de corticoides de los que se utilizan como de absorción por mucosas durante 6 a 8 semanas, y una biopsia posterior para ver si respondió. Después tenemos los divertículos. Vamos a hablar rapidito de los divertículos y probablemente nos quedemos ahí. Hay 3 lugares donde ustedes van a ver divertículos. Los divertículos son eventraciones, por decirlo así, de la capa mucosa del esófago, que se salen hacia la parte, se salen por fuera del órgano. Entonces, el superior o faringo esofágico de Zenker, uno muy conocido. El medio esofágico, que tiene más bien que ver con una especie de retracción o de tracción que hay a nivel de de la tráquea con el esófago, entonces hay como una retracción que puede llegar a darnos estos, que en general es bien tolerado. Y después tenemos los supradiafragmáticos, que se ven en la parte distal, que estos sí pueden llegar a dar síntomas y requerir algún tipo de terapéutica. El Zenker también, el divertículo de Zenker, son divertículos que aparecen entre las fibras del músculo constrictor inferior de la faringe, y
es un verdadero divertículo, porque lo que se pasa es la mucosa, el paciente tiene disfagia, regurgitación, halitosis. De hecho, siente muchas veces la aparición de una tumoración en el cuello que con maniobras él acomoda y logra que entre de nuevo, o sea que como que lo vacía y queda nuevamente normal, y es de tratamiento quirúrgico. Entonces, aquí tenemos un divertículo de Zenker, en donde se debe hacer el esofagograma con bario, y se ve el divertículo. Generalmente a la altura del cartílago cricotiroideo, por eso es que lo vemos acá. No hace falta hacer grandes cosas, otros estudios, simplemente hay que programar la cirugía para evitar las complicaciones de la persistencia de este divertículo. Los divertículos de la parte media son divertículos por tracción. Entonces son ganglios o regiones del esófago que se inflamaron y se pusieron en contacto con el esófago, y el proceso inflamatorio como que los tracciona. Generalmente no generan son hallazgos nomás y no dan mayormente síntomas. Entonces, si no dan síntomas, lo mejor es no tocar el mediastino. Y después están, digamos, los divertículos llamados epibrónquicos, que hay que, digamos, se los va a ver en las proyecciones laterales de la radiografía, hay que hacer el esofagograma de bario, y hay que hacer una manometría para descartar procesos motores. El epifrénico está más abajo. Fíjense, está en el último segmento. Aquí el paciente suele tener algunas molestias, suele tener incluso trastorno de la alimentación, tiene pérdida de peso, tiene tos. Generalmente este nivel es grande. Es importante aquí sí ver si tiene movilidad, digamos, cómo se mueve el músculo esofágico, para ver la solución, y estos son de solución quirúrgica. Entonces, para terminar, tenemos el faringoesofágico de Zenker, generalmente sintomático, generalmente de tratamiento quirúrgico, se considera un divertículo por pulsión, y que de no tratar genera molestias importantes. El medio esofágico, que en general las tres capas del esófago se van hacia afuera porque tiene un mecanismo por tracción, y generalmente no pasa nada. Y después tenemos el epifrénico, que también se encuentra en el esófago distal, generalmente a izquierda, generalmente con hernia hiatal, y muchas veces requiere una resolución quirúrgica. Bueno, y dejo acá porque estamos en hora y muchos de ustedes tienen práctico, así que seguiremos mañana a las 12. ¿Alguna pregunta? ¿La próxima clase de reflujo gastroesofágico, doctora? La próxima clase estaríamos dando mañana, terminando este tema, porque me queda todavía cáncer, y empezaremos con reflujo gastroesofágico, sí. Gracias. Bueno, finalizo presentación. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao, doctora. Hasta luego.